Un, dos, ¿sí? Bueno, buenas tardes, que el Señor les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio, me presenté hace un minuto, pero quiero dar un poco más de contexto. Soy chileno, estoy casado, tengo una preciosa esposa que me soporta, que me ama, que por gracia sigue conmigo, porque soy un hombre pecador. Pero tengo también la virtud de poder tener a dos hijos, un hijo de 24 años que es ingeniero, que trabaja en el sur de Chile, él está ahí. Y yo estoy hace 5 meses viviendo con mi esposa en Monterrey, México. Mi hijo menor de 20 años lleva ya 1 año estudiando teología en la Universidad Cristiana de las Américas, ahí en Monterrey. Y estoy sirviendo hace un poco más de 1 año a tiempo completo en el Ministerio de Respuestas en Génesis, pero trabajo con el ministerio hace casi 8 años. Estuve 20 años pastoreando una iglesia bautista en Chile y el Señor movió mi vida y ministerio para trabajar apoyando a la iglesia local a través de lo que hacemos con el Ministerio Respuestas en Génesis. Hermano, yo no sé cómo lo hacen ustedes vivir a esta altura, pero a esta altura como que te falta el aire, ¿no? Ustedes quieren estar más cerca del cielo, parece. Bien especial. Pero quiero contarles también del Ministerio Respuestas en Génesis. Respuestas en Génesis es un ministerio apologético que se dedica a fortalecer las convicciones bíblicas de los creyentes y particularmente haciendo una defensa de los primeros 11 capítulos de Génesis que son fundamento directo e indirectamente de todas nuestras doctrinas. Si los primeros 11 capítulos no son reales, narrativas históricas reales, por supuesto todas nuestras teologías hacia adelante que están relacionadas van a caer como un dominó. De ahí se desprende nuestra defensa del matrimonio, la identidad de un ser humano y muchísimos aspectos como la doctrina de la salvación, la teología del pecado, todas las áreas de estudio teológico. Y por la gracia del Señor, el Ministerio Respuestas en Génesis justamente está trabajando hace muchísimos años, más de 30 años, fortaleciendo esas convicciones bíblicas en los creyentes en un mundo avasallante que nos quiere ideologizar con diferentes miradas del mundo. Y mostrándole a los cristianos que la palabra del Señor no es solamente una lista de aspectos morales que los cristianos debemos cumplir, o mandamientos, como también entender el camino de la salvación. La Biblia nos permite responder también las preguntas más importantes de la existencia humana, de dónde venimos, quiénes somos, cómo tenemos que vivir, a dónde vamos. La Biblia es muchísimo más rica de lo que probablemente nosotros hoy día conocemos y seguimos conociendo. Y con eso no nos atribuimos el conocimiento amplio de todo lo que Dios revela. Pero sí estamos orientados a fortalecer esas convicciones. Aunque usted no lo crea, yo fui joven alguna vez. Y cuando fui joven también luché con mis convicciones. Cuando entré a la universidad a estudiar ingeniería mecánica, tenía muchas luchas entre la visión naturalista de la historia versus lo que me enseñaron toda mi vida en la escuela bíblica. Y los fósiles, los dinosaurios, la antigüedad de la Tierra. Y de ahí derivarse en un montón de otras preguntas existenciales que intentaba responder y que en la iglesia solo me decían en ese tiempo, confía en Jesús. Pero también cuando quería yo evangelizar a mis amigos de la universidad, a mis compañeros de universidad, y yo quería explicarles sobre el evangelio, y ellos se burlaban de mí y me decían, tú eres de esos que creen en el arca de Noé. Y los animalitos me decían, son muy burlones los chilenos. Y yo empezaba a buscar información en mi disco duro, que usted se ha dado cuenta que es bien grande, ¿no? Empecé a buscar información en mi disco duro y aparecía una imagen de caricatura que me enseñaron desde niño. Y con eso tenía que defender mi fe. Y esas mismas dudas que yo tuve de jóvenes que me hicieron dudar por mucho tiempo de la autoridad de la Escritura en términos históricos y toda su relación con la ciencia y la fe, son las mismas preguntas que tenían los jóvenes de la iglesia cuando yo me tocó ser pastor de una iglesia. Y eso me llevó a buscar este ministerio. Y encontré este ministerio por la gracia del Señor, hoy puedo servir ahí. Y este ministerio se dedica a fortalecer esa visión bíblica de la historia con toda la autoridad y defendemos no solo sola escritura, sino toda escritura. Toda la escritura es inspirada, desde el primer versículo hasta el final. Y eso es lo que hacemos. Y hay 2 parques temáticos en Kentucky, en el área norte de Kentucky, cerca de la ciudad de Cincinnati, donde usted va a encontrar el Museo de la Creación.
El Museo de la Creación es un museo interactivo de clase mundial donde está lleno de demostraciones sobre la historia de la Biblia, la narrativa bíblica. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, toda una defensa de la metanarrativa bíblica, hasta Cristo, y por supuesto proyectado hasta el final de todas las cosas. Usted va a encontrar personajes animatrónicos, dinosaurios animatrónicos, los que diseñaron los de Jurassic Park, trabajaron en todo el diseño de todo esto para formar una visión clara de lo que la Biblia habla. Es traer a la vida las páginas de la Biblia. Hay fósiles de muchos ejemplares, marinos, terrestres, etc. Por ejemplo, tenemos un huevo de tiranosaurio rex fosilizado, así, de este tamaño aproximadamente. Así de este porte nacían los T-Rex. Hay muchas explicaciones de las capas de roca, la antigüedad del universo, pero también toda una defensa histórica, arqueológica. La Biblia habla de lugares, ríos, montañas, ciudades. Si esas no fueran reales, ¿por qué tendríamos que confiar en ese libro? Hay toda una defensa histórica, arqueológica, etc. Por lo tanto, si usted considera un día visitar Estados Unidos, vaya a este parque. Disney no está en nada. No, Universal no. Tiene que ir al Museo de la Creación. Va a encontrar zonas temáticas de juegos, hay zoológico, tirolesa, decenas de centenas de metros de tirolesa, en el interior fósiles, una muestra inmediatamente donde usted lo va a exponer a las cosmovisiones del mundo versus la cosmovisión bíblica. Y mostramos los puntos de partida, cómo los seres humanos tenemos presuposiciones con los cuales interpretamos las evidencias. Los que son de ciencia saben que la ciencia, las evidencias que estudiamos no son ni cristianas ni ateas. Las evidencias son evidencias. La cosmovisión, los lentes con los cuales interpretamos las evidencias dirigen nuestra conclusión sobre las evidencias. Por lo tanto, ahí usted va a encontrar inmediatamente la discusión de los dos puntos de partida a través de la metanarrativa bíblica. Es un lugar muy, muy espectacular de clase mundial que está preparado para recibir todos los años. Están visitando más de 500.000 de personas el Museo de la Creación. Hay fósiles completos. Este es uno de los más completos del mundo de un alosaurio que está ahí en nuestro museo. Hay un insectario donde hay un personaje animatrónico que conversa con los visitantes. Hermana, ya hay unas cucarachas de este tamaño, así. Pero están muertas, no se preocupe, así. Muy grandes. Hay parques exteriores, está todo muy bien ambientado. Usted va a encontrar representaciones desde Génesis hacia adelante. Hay un planetario, para los que son del área técnica, de 30.000 lúmenes. Estas cosas son como de 1.000. Y eso, ya están medias quemadas, ¿no? Se nos van quemando. 30.000 lúmenes para observar el cosmos en un planetario enorme. Hay un cine de efectos especiales, de realidad, hay también realidad virtual en el Arca. Y esto fue abierto el 2007. Pero el 2017 se abrió otro parque en la misma zona, en el área metropolitana, cerca de cerca de Cincinnati, que es el Arca con las dimensiones bíblicas, que es un gran museo y es un parque temático enorme. Y cuando usted llega a ese lugar, se monta en unos buses y esos buses le llevan hacia el Arca. Es un viaje muy lindo, la zona de Kentucky es preciosa para visitar. Y llega al lugar y empieza a caminar hacia el Arca. Y todos los que van caminando les da un síndrome. ¿Sabe cuál es el síndrome? El de los labios separados. Todos se asombran de ver frente a usted lo que la Biblia nos enseña. El tamaño bíblico del barco en el cual Dios puso 2 de cada familia de animales y 8 personas entraron por una puerta que apunta a Cristo. Cristo es la puerta, los que entraron por esa puerta fueron salvos. Todo apunta al mensaje de Cristo, la Biblia es cristocéntrica. Todo está diseñado para dar explicación también a las preguntas razonables, con licencia artística por supuesto, pero explicamos la metanarrativa y la convivencia, cómo se enjaulaban los animales, cómo se alimentaban los animales, aunque la Biblia no lo describe, se hacen investigaciones históricas, cómo se mueven los animales a través de la historia de continente a continente. Porque si nosotros entendemos desde la cosmovisión bíblica que los seres antiguos no eran personas que estaban así golpeando piedras para sacar fuego, como nos pinta la teoría evolutiva, sino que eran seres inteligentes, que tenían muy buena comprensión del mundo en el cual Dios les creó, que hacían metalurgia en la segunda, tercera generación, que creaban instrumentos rápidamente y no que éramos simios evolucionando, vemos que toda esa técnica es posible. Los hombres han diseñado la técnica, haciendo buena ciencia, buena ingeniería. Así que está ahí diseñado para recibir visitantes
Este parque es visitado por 1.2 millones de personas todos los años. Tiene un cine de realidad virtual, a usted lo montan, ¿cierto?, en estas cositas que le ponen los lentes y lo llevan al pasado, a la época del diluvio. Ve la construcción del arca en realidad virtual y después el diluvio. Es una experiencia, hermanos, tremenda. Por sobre todas las cosas, porque sigue fortaleciendo las convicciones de la historicidad de la palabra del Señor. La Biblia no es un cuento. La Biblia es un relato histórico. Es nuestra historia, hermanos. Es su historia. Y tenemos que contarle esa historia a nuestros hijos. Si no se la cuenta usted, ellos van a escuchar otra historia. Ellos van a escuchar hoy día, ¿qué van a escuchar? Que todo partió de una partícula altamente densa hace unos 14,5 mil millones de años que contenía toda la masa del universo altamente densa y con una elevada temperatura que se expandió aceleradamente, lo que llaman Big Bang. Y por procesos ciegos aleatorios y las fuerzas de la naturaleza obrando en la materia, hace unos 10 mil millones de años el cosmos comenzó a generar las galaxias. Y simplemente por casualidad, hermano, aquí estamos. O usted les cuenta la verdadera historia de sus vidas y de todo el cosmos desde el principio, o alguien se los va a contar. La Biblia es nuestra historia. La Biblia no es solo una lista de aspectos morales para saber cómo tenemos que comportarnos, nos permite saber de dónde venimos realmente, pero también nos dice a dónde vamos. Es muy importante y ahí todo esto está preparado para recibir, y este lugar es fascinante. Es uno de los restaurantes más grandes de Estados Unidos y es un tenedor libre. Usted sale ahí, es como un agujero negro. Entra ahí, perdón, y es como un agujero negro. No sabe si sale. Porque está muy bueno ese restaurante. Hay un centro de conferencias para 2.500 personas con una pantalla LED de 33 metros de ancho, donde hay eventos, conciertos, conferencias. Se reciben muchos visitantes todos los años, mostrando la autoridad de la palabra del Señor. Pero también hay un canal de televisión digital, Answer TV, que se puede contratar, donde hay mucho material en inglés y muchísimo en español también, para fortalecer la cosmovisión bíblica de nuestros hijos, nuestras familias. Y este año, como casi todos los años, celebramos el Día Latino. En octubre, casi todos los años, celebramos 2 días. Este año, 18 y 19 de octubre, todo está preparado para los latinos. Cuando van los latinos a ese lugar se nota. Ahí hay ruido, niños corriendo, mamás casi tirando las chanclas, desafiando a sus hijos. Se notan los latinos, porque cuando los gringos están ahí, yo me paro a veces en el museo a observar a la población americana, y ellos entran así, muy ordenados, muy disciplinados, se paran frente a una muestra y leen todo lo que ahí dice, y después mueven a la del lado y leen todo lo que dicen. Los latinos, ¡hey Lucho, ¿cómo estás? ¡Hey, pasa! Y pasan corriendo. Así somos. Pero le ponemos sabor a ese lugar. Ese día está, y esos 2 días en particular, viernes y sábado, todo está preparado para el pueblo hispano. Este año el eslogan es ¿cuál es tu identidad? Vamos a tener un panel de expositores. Va a estar Ken Ham, el fundador del ministerio, Martin Niles, el nuevo CEO, Joe, que está aquí atrás, que les va a compartir. Él es el director del ministerio en el área de todos los lenguajes internacionales. Tenemos el desafío de traducir recursos a diferentes idiomas. Oren por nosotros, estamos trabajando para mandarín, Egipto, Pakistán, tenemos una gira por Europa, por Asia. Tenemos que expandir las verdades del Evangelio al mundo. Y estamos trabajando en eso. Él va a estar ahí, su hija Abby, va a estar la doctora Georgia Purdom, que ella es doctorado en genética molecular, que defiende, por supuesto, que somos hombres y mujeres en el ámbito genético. Laura González de Chávez, la directora del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Laura Perry Small va a estar ahí también. Ella era transgénero, tenía una barba como la de Joe, así. Se inyectaba hormonas, se operó, se sacó su matriz, se quitó sus senos, siguiendo estas ideologías, hasta que Cristo la alcanzó. Ella fue criada en un hogar cristiano. Y hoy vive su vida como Dios la diseñó, con los sufrimientos de lo que son las consecuencias de sus actos, pero vive como una mujer y se casó. Y tiene un libro precioso que se llama De transgénero a transformada. Ella va a estar ahí también con nosotros, el doctor Víctor Tiburcio de Nueva York, y yo también voy a estar sirviendo en esos días latinos. Viernes 18 en el museo, sábado 19 en el Arca. Así que por favor considere visitarnos también allá. Y nuestro objetivo no es presumir del lugar, nuestro objetivo es animarlos a visitar ese lugar con sus familias. El tópico que tengo que abordar en muy poco tiempo que me queda,
guarda relación con una de las preguntas difíciles que nosotros hemos hecho, pero que también los escépticos hacen. No es extraño cuando estamos tratando de predicarle a una persona que nos dice, ¿y si Dios existe, por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué los niñitos en África mueren de hambre? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay maldad si Dios es bueno? ¿Por qué simplemente no arregla las cosas? Y es una de las preguntas importantes. Los escépticos utilizan mucho esto como un argumento para su ateísmo. Evidentemente es una falacia. Ellos dicen, no creo en Dios porque existe la maldad y el sufrimiento. Y quiero intentar el día de hoy responder eso, porque eso está dentro del ámbito de lo que nosotros llamamos teodicea, que es la rama de la teología natural que se centra en intentar responder el problema del mal. ¿Por qué hay mal en el mundo? Si hay un Dios bueno, misericordioso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué no acaba con ese mal? Entonces es un acercamiento a intentar responder esa pregunta. Preguntas que están muy relacionadas. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? Y si Dios es amor, ¿por qué mueren los niños? No sé si a usted le ha pasado que haya entrado en ese proceso de intentar responder estas preguntas. No son preguntas sencillas. Son preguntas que requieren una mirada bíblica. Incluso son preguntas que nos mueven pasionalmente, ¿no? Porque estamos vinculados con la realidad humana. Somos seres humanos, tenemos hijos. Probablemente si somos del área médica, me han dicho, me soplaron por ahí aquí, que hay bastantes del área médica aquí. Ustedes se ven enfrentados al dolor humano permanentemente, a las enfermedades, las consecuencias de las mutaciones acumuladas de generación en generación, como también el daño que los propios seres humanos nos producimos. Entonces, es una realidad, el dolor y el sufrimiento está en este mundo. Entonces, quiero intentar avanzar en eso, si Dios me lo permite en este tiempo, y tratar de responder. Bueno, eso se lo voy a dejar en la pantalla porque no voy a revisar todos esos textos. Pero Jesús responde. Cuando hay una pregunta, ¿usted se ha dado cuenta que Jesús siempre respondía con otra pregunta? Y a nosotros nos dijeron, eso es mala educación. No. Porque cuando alguien responde con preguntas a una pregunta, está intentando desafiar los presupuestos, las presuposiciones o los errores en el argumento de la pregunta. Hay varios ejemplos, ¿no? en la Biblia. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Han visto esa parte cuando el joven rico se le acercó a Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo él? ¿Evadiendo la pregunta? No. Él está intentando ir en contra de los argumentos erróneos en la pregunta. ¿Por qué? ¿Porque Jesús no era bueno? Sí, claro que él era bueno. Pero él dijo, no hay ni uno bueno, solo mi Padre. ¿Por qué hizo ese pase-gol? Porque él sabía lo que ese hombre estaba pensando. El presupuesto de ese joven rico es que él era bueno. Él era tan bueno que cumplía toda la ley. Y fue donde Jesús, sintiéndose y argumentando sobre sí mismo que él era bueno y diciéndole solo a Jesús, ¿qué me falta para ir al cielo? Como Jesús sabe y conoce el corazón, él fue en contra del argumento erróneo en su pregunta que estaba velada en un presupuesto. Y le dijo, no hay bueno. Y como él lo conocía, porque él es el que escudriña los corazones, le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, come on, sígueme. ¿Y qué pasó? Se entristeció. Eso es muy común en la argumentación y nosotros tenemos que aprender a entender que cuando estamos hablando con escépticos, muchos de los escépticos trabajan en la relación de las preguntas y respuestas con muchas falacias. Es muy importante en este tiempo preparar a las generaciones con lógica, aprender a que hay falacias y los tipos de falacias, porque esto está lleno en las conversaciones humanas, lleno de falacias. Por ejemplo, ya que México antes estuvo bajo el imperio francés, ¿por qué no se habla francés aquí? Podría preguntar una persona allá en México. Yo podría responder, porque mis padres me enseñaron español. Pero, ¿por qué no dices que México tiene un trasfondo francés? ¿Cuál es el punto aquí? Si yo respondo de esta manera, estoy dando favor a un error en la pregunta. Fíjense, él ya está asumiendo
que si México fue parte del imperio francés, ¿por qué no se habla francés aquí? Asumiendo que eso es una obligación. Hay errores en la pregunta y nosotros tenemos que aprender a responder. Entonces, vamos a este punto. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Y respondemos con 3 preguntas. Si Dios no existe, ¿qué es la maldad? Él está diciendo, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Aquí hay un presupuesto erróneo en la pregunta. Si Dios no existiera, yo le preguntaría, ¿qué es la maldad? Porque ¿qué es la maldad? ¿Cómo el ser humano entiende una categoría de mal? ¿Cómo se define una categoría de mal? Porque existe una categoría de... Ok. Y para que exista una categoría de mal y una categoría de bien, tiene que haber una ley universal que define una categoría de bien y una categoría de mal. Y para que exista una ley universal, tiene que haber un dador de una ley universal ajeno a nosotros. Entonces, hermanos, si alguien quiere preguntarse si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Yo tendría que preguntarle, ¿y qué tal si Dios no existe? ¿Qué es la maldad? ¿Quién define lo que es mal? Y entramos en el relativismo actual. Esa ley moral universal no puede ser creada por nosotros, requiere un dador universal. Y es lo que ha pasado hoy día. Como el mundo ha eliminado el dador universal, según ellos, desaparece la ley universal y no tenemos cómo definir categorías de bien y de mal. Entonces, hay un error en esa pregunta. De hecho, C.S. Lewis, que fue un ateo, ¿cierto? Ustedes deben saber eso. C.S. Lewis fue un ex ateo y se encontró con el Evangelio. Él decía, para ser más preciso, mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. De hecho, él sufrió esa sensación de injusticia en su corazón por pérdidas personales. Pero ¿cómo había obtenido esta idea de justo o injusto? ¿Por qué? ¿Cuál es su marco para definir lo que es justo o injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea derecha. ¿Con qué estaba comparando yo a este universo cuando lo llamaba injusto? El hecho de que el ser humano está intentando borrar el horizonte, como decía muy bien Nietzsche. ¿Han escuchado el poema del hombre loco? ¿Lo han leído alguna vez? Nietzsche dijo, Dios está muerto, ¿se acuerdan? Y es muy chistoso porque los cristianos hacemos memes de eso. Dios está muerto, y después dice, y Dios dice, Nietzsche está muerto. Y llega a dar risa, pero lo que Nietzsche estaba diciendo, cuando usted lee bien ese poema, estaba siendo un profeta de estos tiempos. En el poema del hombre loco, él habla de un hombre loco que viene a las plazas gritando, Dios está muerto, ¿dónde está? Dios está muerto, los hemos matado. Y lo que él estaba profetizando, dice ahí, Dios está muerto, exclamó, se los voy a decir, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo, todos somos un asesino. Lo que él estaba diciendo, anticipando este periodo del tiempo. Y dice, no nos precipitamos en una constante caída hacia atrás, de costado hacia adelante y en todas las direcciones. ¿Sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? Lo que Nietzsche estaba diciendo, que si el ser humano borra la realidad de un Dios existente, borra el horizonte. No tenemos cómo definir ni arriba ni abajo, ni bueno ni malo. Nietzsche estaba anticipando las que iban a ser las consecuencias de matar a Dios filosóficamente. Y eso es lo que vemos hoy día. El ser humano, al borrar la realidad filosófica de que hay un Dios existente, quien define las categorías de bien y de mal, no nosotros, no tenemos cómo argumentar qué es bueno y qué es malo. Por eso vemos personas hoy día que luchan que todavía tienen una mirada posmoderna, donde dicen que la verdad es relativa y lo que acaban de decir es una verdad absoluta, ¿no? Ellos dicen, toda verdad es verdad relativa y lo que acaban de decir es una verdad absoluta, se contradicen solos. Y es bien interesante porque en ese sentido nosotros tenemos que mirar y defender la realidad de la necesidad de un Dios existente, incluso desde el punto de vista filosófico. No solamente desde el punto de vista de su creación y su revelación. Hay muchas más razones para defender la realidad de Cristo y de Dios y su existencia. Phil Fernández dice, Nietzsche predijo que el hombre del siglo XX se maduraría.
Con esto quería decir que el ateo del siglo XX se daría cuenta de las consecuencias de vivir en un mundo sin Dios. Porque sin Dios no hay valores morales absolutos. El hombre es libre para jugar a ser Dios y crear su propia moralidad. Debido a esto, Nietzsche profetizó que el siglo XX sería el siglo más sangriento de la historia humana. Él lo predijo. Y hermanos, ¿cuál fue el siglo más sangriento de la historia? Siglo XX. Tenemos, según las estadísticas, más de 120 millones de muertos en el siglo XX por guerras y genocidio. Es la cantidad de muertes acumuladas que suma más que los 19 primeros siglos que le anticiparon. Hay más muertes y sufrimientos en el siglo XX que en los primeros 19 en total. ¿Por qué? Por matar a Dios filosóficamente. Nietzsche lo predijo. Entramos en ese relativismo moral. De hecho, los precursores de este relativismo y que son honestos y lo aplican, han dicho como William Provine, no existen leyes morales, dice él. No existen leyes morales o éticas inherentes, ni tampoco principios rectores absolutos para la sociedad humana. El universo no se preocupa por nosotros y no tenemos un significado fundamental en la vida. Materialista extremo. Él es sincero en pararse en su filosofía atea. Pero él no está haciéndose cargo de las consecuencias que tenemos en el mundo actual debido a la muerte de Dios filosóficamente. El siglo XX, 123 millones por muertos en guerra y genocidio, más que la suma de los 1900 años anteriores combinados. Entonces, si Dios no existe, ¿qué es la maldad? Y vamos inmediatamente a atacar el presupuesto que tiene esa persona. Segundo, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Quiero hacerle una pregunta. Si ustedes anotaran en una hoja de papel los pecados que cometieron la última semana, ¿cuántas hojas necesitan? Hermano, la Biblia dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Probablemente empezaríamos a anotar. Y lo más probable es que si empezamos a ponernos delante de la ley del Señor en toda su envergadura, empezaríamos con bastantes más hojas. ¿Cierto? Entonces, si eso lo multiplicamos solo por 7.8 billones de seres humanos, 7.800 millones de personas, por todos los pecados que acumulan, les pregunto, ¿quién aporta con la maldad en el mundo? Todos nosotros. Todos nosotros. Si nos ofende tanto la maldad, yo le diría a esa persona, ¿por qué contribuimos con tanta maldad al mundo nosotros? Los seres humanos no somos buenos, nosotros somos malos. Ya que queremos tener el derecho de no seguir a Dios en nuestra vida, ¿por qué nos quejamos cuando Dios no obliga a la humanidad a obedecer y hacer el bien? La gente atea reclama por la injusticia. Reclaman por la injusticia. ¿Y por qué pasa esto? Eso es injusto. Y los opresores. Y Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no hace nada? Pero se molestan cuando Dios les obliga a hacer lo correcto. Ellos se quejan de la injusticia de otros, pero no se miran a sí mismos. Critican la maldad de otros, pero no la de ellos mismos. Entonces, racionalmente podemos deconstruir los argumentos que estos ateos han levantado, porque la palabra del Señor es suficiente y mucho más lógica y coherente con la existencia humana. Otra pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? Hermanos, ¿por qué existe la muerte? La Biblia nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte y el sufrimiento es el resultado de las acciones morales del hombre. Nosotros. Si no fue Adán, hubiéramos sido nosotros. Si no fue Adán, fue usted. Si no fue Adán, fui yo. Los seres humanos somos así. Es más, hermanos, las corrientes de psicología actuales, que tienen un trasfondo filosófico naturalista, evolucionista, ¿no?,
Piensan que los seres humanos somos seres por instintos, que venimos evolucionando por millones de años y nos movemos por instintos, por lo tanto eso es natural y como es natural no somos culpables. Todas las escuelas de psicología ponen al hombre como la víctima, tratan de eliminar la culpa. Imagínense en esa realidad, se potencia claramente el pecado del corazón humano. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Cómo somos hoy día? Malos. Romanos 3 dice, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Somos malos. Y eso lo dice la Biblia y nuestra experiencia lo explica con mucha fuerza. ¿Cuántas han sido madres o son mamás? Sí. Quiero preguntarles algo aquí entre nosotros. Le pregunto, cuando su hijo era pequeñito, ¿usted le tuvo que enseñar a ser desobediente? Su naturaleza. Cuando son chiquititos son como angelitos, ¿cierto? Cuando uno los ve en su cunita, en su cuna son preciosos, parecen ángeles, como que tienen alas y una aureola, ¿no? Lindos. Pero al corto andar las alitas se caen, le salen cuernitos y cola de flecha. Usted le dice, no haga eso, ¿y qué hace? Hermano, un niño pequeño jugando con un juguete y usted lo tiene en brazo y se lo quita, ¿qué va a hacer ese niño? Llora, patalea. Es más, algunos golpean a su madre, ¿no? Así, chiquitito, con un bracito de este porte. Si ese niño tuviera la fuerza de 10 hombres, mata a su madre y sigue jugando. Mamá, sus hijos no son buenos. Sí, mi hijo es tan bueno. No, mamá, no son buenos, son malos. Si usted no aprende a ver al ser humano desde la perspectiva bíblica, va a errar en la educación, porque ese niño necesita el evangelio. Si no, se va a ir condenado al infierno. Aunque después le diga, ¿cierto que después que hacen maldades como las caritas que ponen? Si yo me acuerdo de los míos cuando eran chicos. Y mi mamá me dice que yo era así también. Si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? La muerte física es la violenta y antinatural separación entre el cuerpo y el espíritu, producto de las acciones morales del hombre. Esta muerte física es también por la misericordia de Dios, porque vivir en este mundo, que es el valle de la sombra y de la muerte, eternamente, hermano, sería lo peor que nos pudiera suceder. Incluso es misericordia de Dios, donde hombres y mujeres tendremos que enfrentar a Dios en el trono blanco. Y los que han confiado en Jesús a vida eterna y los que no a condenación eterna. Tercero, si Dios es bueno, ¿por qué mueren los niños? Quiero mostrarles un pequeño video. Con un referéndum popular celebrado el pasado fin de semana, 66% de la población de Irlanda dijo sí a la derogación de la enmienda constitucional que desde 1983 prohibía el aborto. Cuando fuimos a las urnas ayer, muchas personas votaron sí con entusiasmo y orgullo, pero también muchos otros votaron afirmativamente con tristeza y aceptación. La X marcada en la papeleta representaba mucho más que un voto individual. En 1983, 841,000 personas votaron para insertar la octava enmienda en nuestra Constitución, pero en 2018, 1.4 millones votaron para eliminarla. Irlanda era uno de los países de Reino Unido con mayores restricciones contra el aborto. A partir de ahora, el gobierno generará las condiciones necesarias para que las mujeres accedan de manera libre y segura a métodos de interrupción voluntaria del embarazo. Esa es la incongruencia del ateísmo, ¿no? Puede levantar su puño contra el cielo y decir, ¿por qué Dios permite que los niños mueran? Y son ellos los que están matando a los niños en el vientre de las mujeres. Estamos frente al peor genocidio de la historia de la humanidad, celebrado en el lugar que Dios creó para proteger y nutrir a un ser, a una persona que está siendo formada. Entonces, la incongruencia del argumento de los ateos es muy fuerte, hermanos. ¿Por qué cuando el santo creador decide quién muere es injusto, pero cuando una mujer decide que muere en su vientre, eso es un derecho? Esa es la incongruencia de la filosofía atea. Por lo tanto, los cristianos debemos aprender a dar razón de nuestra esperanza. No podemos estar impávidos. De hecho, 1 de Pedro 3:15 dice, a los hijos del Señor nos dice que tenemos que estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero tenemos que hacerlo con mansedumbre y humildad,
presentar defensa o apología en el griego de nuestra esperanza del Evangelio. No es una opción para los cristianos, no podemos encerrarnos en un gueto cristiano sin interactuar con estas ideologías y filosofías, porque el apologético tiene una función que siempre ha tenido importante, pero creo que hoy es muy sensible debido a la secularización acelerada de nuestros países. Debido a la secularización acelerada y la magnitud de las filosofías e ideologías en nuestro campo, que son un tsunami que está sobre la cultura y nuestras familias, tenemos que prepararnos porque cuando queremos evangelizar, es muy altamente probable que aparezcan preguntas. Y la apologética y el evangelismo están absolutamente ligados uno con otro y debemos prepararnos. Pero el Señor escéptico dice, no creo en Dios porque existe la maldad y el sufrimiento. Pero, ¿por qué un Dios bueno permite que nos pasen cosas malas? Dicen algunas personas, ¿cierto? Y critican que este Dios bueno pueda permitir cosas malas. Vamos a intentar responder algo sobre eso. Primero, creo que es importante hablar sobre la maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Por qué hay mal? ¿Y qué es el mal? ¿Por qué está ahí? No es tan simple de definir, pero primero recordarnos que lo malo no fue creado. ¿Por qué la gente ha dicho, ¿por qué Dios creó el mal? El mal no se crea. Creo que una buena ayuda es lo que el doctor que falleció, buen teólogo, R.C. Sproul, él ayudó mucho a tratar de entender esto. Mal o pecado es cuando hay menos que perfección. Cualquier declinación, algo que sea menor, cuando existe alguna falla que está quebrantando lo perfecto, eso es el mal. No es algo creado, sino es la disminución de la perfección. Él no puede cambiar, Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, pero su creación Dios la creó mudable. Dios creó su creación perfecta, pero con la capacidad de mudar. Dios creó al hombre perfecto, pero con la capacidad de mudar. Adán y Eva tenían libre albedrío, real. Hoy no tenemos libre albedrío, hay que definir bien esa palabra, ¿no? Sé que me meto en un área teológica, pero libre albedrío, que es la capacidad de decidir, pero lo más preciso es la capacidad de decidir hacia la derecha o hacia la izquierda, sin ninguna coerción interna, ni ninguna inclinación previa hacia la derecha o hacia la izquierda. No estoy hablando en términos políticos por si acaso, ¿no? No es decir, ¿de qué partido es el pastor? Libre albedrío es la capacidad de decidir hacia la izquierda o la derecha sin ninguna coerción o fuerza que me incline a una de las dos. Adán y Eva tenían esa posibilidad. Nosotros hoy no, el ser humano no. ¿Usted puede no pecar, por ejemplo? Queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Entonces usted no es libre, totalmente. Por la gracia de Cristo y su Espíritu en nosotros, sí podemos apuntar a la libertad que viene de Cristo, donde ya no somos esclavos del pecado y esclavos de Cristo. Pero el ser humano vive esclavo del pecado. Y la maldad, por lo tanto, no es algo creado. ¿Qué es la maldad? La carencia del bien. Por ejemplo, ¿qué es la oscuridad? ¿La oscuridad es algo creado? No, es la ausencia de la luz. Es menos que ese nivel de perfección. Es menos que eso. Por eso está mal hecha la pregunta. La maldad nunca ha sido creada. La maldad es un proceso de cambio en la creación de Dios que pierde perfección. No se crea. Dios la hizo mudable a la creación. Entonces, el mal no tiene que ser creado por Dios para existir. Él solo hizo una creación perfecta con la capacidad de no ser perfecta. Dios no creó el pecado, sino a la humanidad con la capacidad de pecar. Ahora, eso no resuelve todos los problemas, me imagino. Yo sé que usted ya está levantando preguntas, pero yo venía preparado, hermano. Venía preparado. Vamos a tratar de abordar eso. Pero, entonces, ¿por qué Dios lo sigue permitiendo? ¿No es Dios soberano y puede tomar de las mechas a los humanos y hacer lo que Él quiera? Por otro lado, ¿no es Dios sabio, suficientemente sabio para saber y explicarnos realmente lo que tenemos que hacer? ¿No es Dios amoroso? ¿Cómo integramos todo eso, no? ¿Por qué existe el mal? 5 razones bíblicas por las que Dios quiere que exista el mal, hermanos. Quiero hablar de eso. Porque muchos han intentado defender a Dios en este punto,
pero en realidad están tratando de definir a un Dios en minúscula que ellos creen que es el Dios de la Biblia. La Biblia habla claramente de este tópico. Y quiero abordar en 5 puntos antes de terminar, antes que me apague la luz y llamen a la policía, ¿por qué existe el mal? Vamos a hablar. Para que el amor sea sincero, el hombre tiene que tener la elección de amar o no amar. Nosotros somos personas que Dios nos crea para entender el mundo de manera referencial. ¿Por qué entendemos el bien y el mal? ¿Por qué entendemos el mal? Porque tenemos la categoría de bien. Nosotros podemos amar sinceramente si tenemos la posibilidad de elegir entre uno y otro. Además, esta necesaria elección es la causa de la maldad. Pero hay más antecedentes, el atributo de justicia y santidad de Dios. Piensen lo siguiente, lo que dice Romanos. Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejo o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Hermanos, los atributos de Dios, debido a que Él es la fuente y la causa de todo, Él no le debe nada a nadie. Lo único que nos debe a nosotros, en términos relativos, es ser justo hacia nosotros. Y les pregunto, si Dios fuera justo, sin Cristo en medio, ¿qué merecemos todos los que estamos aquí? Por lo tanto, debido a que Él no le debe nada a nadie en la práctica, hermanos, el hecho de que exista esto apunta a su justicia. Debido a que hay maldad, se exalta la justicia de Dios porque Dios no dejará por inocente al culpable. Todos nosotros clamamos por justicia. ¿No le pasa a usted que cuando ve una noticia de un hombre que abusó de una niña pequeña, ¿qué le sale por dentro? ¿Yo soy el único pecador por ser chileno aquí? Yo sé que los chilenos somos más pecadores que los ecuatorianos, pero cuando usted ve ese nivel de agresión y abuso, ¿qué brota de su corazón? Si lo pudiéramos publicar en esta pantalla, en este momento, ¿qué veríamos? ¡Que se muera el desgraciado! ¡Que se pudra en la cárcel! ¿No le salen cosas así? ¿Yo soy el único pecador aquí? ¿Me va a dejar hundirme solo? No. Usted y yo clamamos por justicia porque Dios ha puesto ese sentido en nosotros. Dios es justo y no dejará al inocente por culpable. Y la maldad existe para que veamos la gloria de la justicia de Dios en esta creación. Isaías 51:6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo en la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Dios es justo. Y la manera de expresar y ver el brillo de su justicia es poder observar la injusticia del pecado y la maldad que está en este mundo. Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué es lo que hace la injusticia del hombre? ¿Resalta qué? La justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Entonces, todos los que estamos aquí merecemos condenación. Muchos hermanos van a experimentar la realidad de la justicia de Dios. Algunos para salvación porque Dios aplicó su justicia en Cristo y nos regala su justicia en lo que conocemos como justificación. Los que hemos creído por la fe en Jesús somos justos, declarados justos. Me encanta Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Su justicia nos ha sido dada. Pero nuestra injusticia, hermanos, revela y muestra con mucho brillo esa justicia divina. Pero también Dios quiere que conozcamos la gravedad del pecado, que entendamos la gravedad del pecado. Porque muchos de nosotros, gran parte de nuestras vidas, hemos jugado con el pecado. Hemos permitido áreas en nuestra vida que siguen sin tratamiento. Y hablamos cómo el pecado está en el mundo, pero no siempre estamos mirándonos a nosotros.
La Biblia nos fue dada no primariamente para hacer una espada para pinchársela a otro, sino para hacer como un espejo, para mirarnos a nosotros mismos. ¿Cierto que los espejos son útiles? ¿Alguno usó espejo hoy día? Claro, algunos usan 2-3 minutos, otros por lo menos unos 30-40 minutos de espejo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo frente al espejo? Mirando toda imperfección posible, de acuerdo a la realidad etaria en la cual estamos, lo que se puede arreglar, ¿cierto? Y tratamos de no vernos feitos. Porque si ustedes hubieran llegado a este lugar sin pasar por el espejo, esta sería la mansión siniestra. Si usted, no sé si a usted le pasó una vez, yo una vez salí de mi casa sin pasar por el espejo, medio dormido porque estaba atrasado, y no me miré, y la gente me miraba en el metro de Santiago, y dije, ¿qué pasa? Tenía una cara, hermanos, y un peinado horrible. No pasé por el espejo. Y hermano, hay muchos cristianos que salen al mundo y dan susto. Usan muy bien la palabra como espada para pinchársela al que tiene al lado, pero no para observarse. De gloria en gloria somos transformados como en un espejo a la imagen misma de Cristo. La Biblia nos fue dada para mirar nuestros propios pecados primariamente, para sacar la viga de nuestro ojo, y luego estaremos mejor capacitados para pensar en cómo ayudo a otro que tiene una paja en el ojo. Dios quiere que veamos la gravedad del pecado, pero principalmente en nosotros, luego hacia afuera. Esta creación evidentemente es testigo de la maldad. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios sujetó a maldición esta creación por un periodo, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está a una con dolores de parto hasta ahora. Entonces, cuando nosotros observamos el mundo y su maldad, miramos la injusticia en el mundo y miramos la injusticia en nuestros propios corazones, cuando nos damos cuenta que somos tan pecadores como aquel que hoy día es un activista de filosofías ateas, ¿a qué debiera llevarnos? A lo que conocemos como arrepentimiento. Hermanos, usted y yo no nos arrepentimos mientras no entendemos la gravedad de lo que hemos hecho. Mientras más profundo es la convicción de nuestro pecado, más profundo es nuestro arrepentimiento. Y Dios pone tristeza en nosotros, por su gracia. Como dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El ver el pecado, la injusticia, la maldad en nosotros nos debiera llevar al arrepentimiento, pero al verdadero, con la verdadera tristeza que es según Dios, no la tristeza del mundo. La tristeza del mundo hoy día le llamamos que tiene un remordimiento. Cuando alguien peca y se da cuenta que la embarró, que la hizo mal, que hay consecuencias, que hay dolor, que hay sufrimiento, muchas personas tienen remordimiento por las consecuencias, porque no quieren perder su familia, porque no quieren perder su relación, porque no quieren perder sus recursos. El verdadero arrepentimiento no está centrado en el hombre, está centrado en Dios y su santidad. El verdadero arrepentimiento que es producido por Dios en el corazón también de los hombres, inmediatamente genera un cambio. Por eso Dios quiere que veamos la maldad en su profundidad, para que no queramos estar ahí, hermanos. Muchos de nosotros seguimos a veces en áreas de nuestra vida revolcándonos ahí en el pecado y nadie lo nota. Dios sí. Y Dios quiere su pueblo semejante a Cristo. Hay un muy buen libro que me gusta, Pecados Respetables. Los cristianos tenemos muchos pecados respetables. Nos asombra la homosexualidad y el lesbianismo. Por supuesto, son pecados muy profundos en la degradación humana. Romanos 1 lo muestra muy claro. Pero cuando usted le levanta la voz a su esposa
o la esposa le levanta la voz a su esposo y le dice 3 cosas, 4 cosas y lo denigra, ajá, eso no es tan grave, se lo merece, pastor. Que usted no conoce a mi esposa. Jesús dijo, si yo llamo tonto a mi hermano, soy culpable de juicio. Y a veces entre nosotros nos decimos cosas mucho más difíciles que tonto. Eres culpable del infierno, porque es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Si yo chismeo, yo sé que aquí eso no pasa. En Chile son chismosos, hermano. Las hermanas son las bisagras, o están en la puerta o en la ventana. Ahí están. A ellas sí que son chismosos. Aquí no, yo sé que aquí hay una santidad pulcra, ¿no? Ustedes están más cerca del cielo. En el Antiguo Testamento, chismear lo compara al asesinato. Porque usted mata la imagen de una persona. ¿Quién la va a poder reconstruir después que usted la mató con los chismes? Es asesinato. Pero respetamos. Oye, te tengo la última. ¿Y usted está trabajando para el diablo? Cuando vemos la gravedad del pecado en su ley, nos da la oportunidad de arrepentirnos y venir a Cristo. Y que se note el arrepentimiento. 2 Corintios 7:11 agrega que aquellos que fueron exhortados por Pablo y que Dios trajo la verdadera tristeza que es para arrepentimiento, les produjo frutos de ese arrepentimiento. No es solo remordimiento. Y con palabras hiperbólicas, frases hiperbólicas, empieza a mostrar cómo un cristiano reacciona cuando está arrepentido. ¡Qué solicitud! O sea, estos corintios ahora están mostrando verdadera solicitud o verdadera preocupación precisamente por la terrible tolerancia al pecado que tenían antes. Ahora no dejan pasar una. Eso es pecado, hermano, eso está mal. Arrepintámonos. En vez de tener una actitud complaciente con el pecado, ahora son radicales en enfrentar sus propios pecados. Y agrega además, ¿qué defensa? Argumentando sobre la base bíblica. Antes todo emocional, usando textos fuera de contexto. Ahora con la propia escritura, haciendo una defensa de la vida que Dios quiere que vivamos. Cambios reales, no pasivos, no inactivos. El arrepentimiento genera fruto. No es el llanto. Frutos reales. Yo he sido pastor 20 años. He trabajado en consejería bíblica, certificado, y he visto mucha gente llorar, diciendo arrepentida, que está arrepentida. Mas no fue arrepentimiento. Cuando nosotros vemos realmente la maldad y vemos la santidad de Dios y lo que a Cristo le costó que yo fuera sacado del fruto de mi pecado, que es el infierno. Cuando veo la profundidad de la maldad, veo la belleza de la obra y la hermosura y el valor de la obra de mi Cristo. Por eso necesito verla. Porque si no, podría vivir la vida de manera muy superficial, sin amar y apreciar lo que Cristo hizo en esa cruz. Y se lo digo a usted y me lo digo a mí, que creemos en Jesús. Fruto también, qué indignación, sentían repulsión ahora contra el pecado, lo que antes pasaban por alto. Habla también de temor, esa reacción humilde, renovada reverencia ante Dios y su palabra, como dice el apóstol, ¿no? Y también un ardiente afecto, ese anhelo por ver de nuevo a Cristo en sus vidas y a su pueblo redimido. Hermanos, y un celo. Por lo tanto, todo eso está apuntando a la vindicación, a la defensa real. Necesitamos ver la maldad para poder tener la oportunidad de arrepentirnos verdaderamente. Yo no sé si usted lo necesita hoy día. Yo sí. Yo necesito arrepentirme. Y yo doy gracias a Dios porque podemos tener personas cerca que nos exhortan. Hay cristianos que son agentes secretos en las iglesias. Son de la CIA, de la KGB, no sé. Pasan por las iglesias como agentes secretos. Llegan al culto, cantan coritos, dan su diezmo, porque
que darlo, su ofrenda, y se van. Nadie los conoce. O los conocen solamente comiendo alguna comida rica, ¿no? Pero nunca abren sus corazones, nadie sabe quiénes son realmente. Y nadie puede tratar sus vidas. Dios quiere, hermanos, que el pecado de nuestro corazón sea expuesto por Dios para poder tener la oportunidad de arrepentimiento. Y cuarto, Dios quiere que aprendamos a depender de Él y conocerle más. ¿No le ha pasado a usted que cuando ve los efectos de la maldad son los tiempos donde más ora? Cuando está enfermo, ¿no es donde más ora? Cuando está en problemas, ¿no es donde más ora? ¿Soy el único? Es una bendición poder verlo. Y Dios quiere que aprendamos. Y quiero dar un ejemplo de Job. ¿Conoce la historia de Job, no? Parte el libro con una exclamación divina. Él inspiró la palabra. Dice que Job era un hombre perfecto. Yo le pregunto, ¿de alguno de nosotros Dios podría decir eso? De mí no. Pero Dios, que no es subjetivo, que es objetivo en sus declaraciones, Él dijo, inspirando al escritor de Job, que Job era un hombre perfecto, justo, recto, temeroso de Dios y ¡wow! Yo quiero ser así. ¿Y usted? Pero qué interesante, porque la narrativa después nos pone... Eso es Job, aquí en la tierra, en relación con Dios. Y después la metanarrativa, la narrativa del texto, nos muestra otro escenario. Hay un escenario en la tierra, ¿cierto? Job aquí, con sus amigos, y hay un escenario en el cielo. Los de abajo no tienen idea de lo que está pasando arriba. Así se entiende mucho mejor Job. Hay un plano de abajo y un plano arriba. En el plano de arriba, ¿quién está? Dios. ¿Y quién más? Satanás dialogando con Dios. Y Satanás tenía tres tesis sobre el hombre. La primera tesis del diablo, o la primera teoría, es que nadie ama a Dios más que el dinero. Satanás piensa así: Dios, la gente te ama porque tú le das dinero. ¿Tendrá razón el diablo? Entonces Satanás le dijo, por eso es que Job te ama, porque tú le das muchas facilidades para su vida. Quítaselas, a ver si te ama. Esa era la tesis del diablo. ¿Qué hizo Dios? Ok, hazlo. Y le quitó sus bienes. Pero el diablo dijo, pero tengo otra teoría, Dios. La segunda teoría de Satanás es que nadie ama a Dios más que a su familia. No vaya a pasar que el pastor un día exhorta al hijo de uno de ustedes. Tocó a mi nene, mi bebé. ¿Qué se cree ese pastor? La tesis del diablo es que nadie ama más a Dios que su familia. Quítale la familia. Algunos, ¿por qué? Gente se ha apartado del Señor porque ha perdido personas que ama. O sea, el diablo tiene razón. Nadie ama a Dios más que a su familia. Tercera tesis del diablo, en los primeros capítulos. Nadie ama a Dios más que a sí mismo. Quítale la salud, pero no lo mates. Les pregunto, ¿estos no son ídolos muy fuertes en nuestra cultura? ¿No son todavía ídolos con los cuales nosotros mismos batallamos? ¿No tiene cierto sentido a las dudas que tenía Satanás? Pero pregunto, Job era un hombre piadoso, que conocía a Dios, ¿cierto? Por algo Dios dice lo que dice. Él conoce en cierto sentido, pero no lo conoce en toda la profundidad que se le puede conocer. Por eso, después de todos los capítulos, al final, en el 42:5, Job, ¿qué dice? De oídas te había oído. Espérate, ¿no lo conocía antes? Sí, pero no como lo conoce ahora. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, espérate, ¿no era un hombre justo? Pero es que él empezó a ver pecados que no había visto en su vida. Hermanos, los que se creen buenos es porque están muy lejos de Dios y su palabra. Cuando usted mira a alguien a su lado y dice, ¡ay, cómo ella puede hacer eso! Usted necesita acercarse al Señor. Porque usted no es mejor que el que tiene al lado.
Somos todos pecadores redimidos por gracia. Y solo acercarnos a Cristo y su luz expone nuestra propia maldad. Y cuando vemos y experimentamos esa maldad, nos podemos arrepentir, pero al mismo tiempo conocer a nuestro Señor en su gloria y santidad. Eso es lo que hace Dios. Por eso, Dios permite que exista esa maldad. Y último y termino, y perdón por el tiempo. Dios quiere ser glorificado en el desarrollo de la historia de una humanidad caída. Dios quiere que apreciemos la maldad y la injusticia para que veamos cuán gloriosa es su redención, cuán valiosa es esa cruz y que seamos dignos de ese llamado con que Cristo nos ha llamado. Espero que el Señor hable a sus corazones, pero también nos prepare para hablar con aquellos escépticos. Los seres humanos sin Dios no son neutros, son malos, no quieren a Dios. Quiero solo poner un video final. Perdón por el tiempo, tengo que avanzar algunas cosas. No. Déjenme poner aquí una imagen final y termino. Este hombre fue un evangelista que fue a África a predicar, pensando que la gente necesitaba oportunidades, que simplemente al predicarle el evangelio a la gente vendría a Cristo. Y él narra lo siguiente, por favor atiendan los subtítulos. If you'll ask me why I went to Africa, I'll tell you I went primarily to improve on the justice of God. I didn't think it was right for anybody to go to hell without a chance to be saved. And so I went to give poor sinners a chance to go to heaven. Now, I hadn't put it in so many words, but if you'll analyze what I've just told you, do you know what it is? It's humanism. That I was simply using the provisions of Jesus Christ as a means to improve upon human conditions of suffering and misery. And when I got to Africa, I discovered that they weren't poor, ignorant little heathen running around in the woods looking for someone to tell them how to go to heaven. That they were monsters of iniquity that were living in utter and total defiance of far more knowledge of God than I ever dreamed they had. They deserved hell because they utterly refused to walk in the light of their conscience and the light of the law written upon their heart and the testimony of nature and the truth they knew. And when I found that out, I assure you, I was so angry with God that one occasion in prayer I told him that it was a mighty little thing he'd done, sending me out there to reach these people that were waiting to be told how to go to heaven. When I got there, I found out they knew about heaven, didn't want to go there. And they were loved their sin and wanted to stay in it. I went out there motivated by humanism. I'd seen pictures of lepers, I'd seen pictures of ulcers, I'd seen pictures of native funerals, and I didn't want my fellow human beings to suffer in hell eternally after such a miserable existence on earth. But it was there in Africa that God began to tear through the overlay of this humanism. And it was that day in my bedroom with the door locked that I wrestled with God. For here I was coming to grips with the fact that the people that I thought were ignorant and wanted to know how to go to heaven and were saying, someone come and teach us, actually didn't want to take time to talk with me or anybody else. They had no interest in the Bible and no interest in Christ. And they loved their sin and wanted to continue in it. And I was to the place at that time where I felt the whole thing was a sham and a mockery, and I'd been sold a bill of goods. And I wanted to come home. And there alone in my bedroom, as I faced God honestly with what my heart felt, it seemed to me I heard him say, yes, will not the judge of all the earth do right?
The heathen are lost. They're going to go to hell, not because they haven't heard the gospel. They're going to go to hell because they are sinners who love their sin. And because they deserve hell. But I didn't send you out there for them. I didn't send you out there for their sakes. And I heard as clearly as I've ever heard, though it wasn't with physical voice, but it was the echo of truth of the ages finding its way into an open heart. I heard God say to my heart that day something like this: I didn't send you to Africa for the sake of the heathen. I sent you to Africa for my sake. They deserved hell, but I loved them. And I endured the agonies of hell for them. I didn't send you out there for them. I sent you out there for me. Do I not deserve the reward of my suffering? Don't I deserve those for whom I died? And it reversed it all, and changed it all, and righted it all. And I wasn't any longer working for Micah and 10 shekels in a jar, but I was serving the living God. I was there not for the sake of the heathen. I was there for the Savior that endured the agonies of hell for them, who didn't deserve it. But he deserved them, because he died for them. Let me summarize. Christianity says the end of all being is the glory of God. Humanism says the end of all being is the happiness of man. And one was born in hell, the deification of man. And the other was born in heaven, the glorification of God. Ok. Sí, voy a explicarlo porque me están diciendo que no se leía muy bien, ¿no? Él fue a África pensando que solamente la gente necesitaba escuchar el Evangelio y ellos querrían ir al cielo. Y él se dio cuenta que no era así. Que los seres humanos aman el pecado, aman su maldad. De hecho, el texto más icónico del cristianismo en la predicación del Evangelio es Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si seguimos leyendo el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. No son los argumentos lo que los va a salvar. No son simplemente escuchar el mensaje del Evangelio. Ellos necesitan nacer en sus corazones para que comiencen a amar a aquel que nos amó primero a nosotros. Nosotros estuvimos ahí. Amábamos más las tinieblas que la luz, hasta que Dios en su misericordia cambió los afectos de nuestros corazones y pudimos ver cuán malos éramos y clamar por este Salvador. Hermanos, gracias a Dios porque ustedes tienen salvación. La misión nuestra es mostrar esa gloria que hay en la salvación, pero también la gloria que hay en ese juicio que Dios trae. Muchos han dejado de predicar mostrando que hay salvación, pero también condenación. Y hemos visto un evangelio centrado en el hombre. Ven, porque el Señor te va a resolver todos tus problemas. Pare de sufrir, dicen algunos. Prediquemos el evangelio y prediquemos la verdad de su palabra y demos razón de nuestra esperanza. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y porque tú nos permites compartir tu evangelio en la belleza, la hermosura, Señor, de la cruz de Cristo, donde se une la justicia y tu gracia, Señor. Dios, gracias por amarnos de esa manera y abrir nuestros ojos. Asumimos esa responsabilidad delante de ti, Señor, de caminar en el evangelio y predicar tu palabra en todos los contextos donde tú hoy nos has enviado. No tenemos que ir a otro país a hacerlo. En nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros parientes, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos.
Señor, tenemos ese llamado de ser sal y ser luz de este mundo. Gracias por esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.